Romanos capítulo 3, el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Capítulo 4, el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David, y habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquello cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hasta el versículo 21. Buenos días, hermanos. Cada domingo nosotros tenemos un tiempo muy valioso escudriñar la Biblia. En este mundo hay muchas bendiciones, pero una bendición más grande es para meditar sobre nuestra vida delante de Dios. Porque ya nosotros sabemos
ninguna cosa puede llenar en nuestro corazón. Vamos a ver un versículo, ya antes de continuar, Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1, el rey Salomón, él comparaba nuestra vida, capítulo 1, el versículo 7. Eclesiastés capítulo 1, el versículo 7, dice, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Su corazón no se llena. Nadie puede llenar en su corazón. Lamentablemente mucha gente nos explica claramente a través del rey Salomón, los ríos todos van al mar, el mar no se llena, su corazón no se llena. Esa es la conclusión de nuestra vida. Su corazón no se llena, nadie puede llenar su corazón, ningún material puede llenar su corazón. Es una declaración, pero la gente busca. Yo necesito llenar. Única manera, por medio de la palabra de Dios, puede llenar en su vida. Por eso un hombre sabio busca la voluntad de Dios. Eclesiastés capítulo 12. Capítulo 12, el versículo 12. Eclesiastés capítulo 12, el versículo 12 dice, ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Al final, Dios nos explica ¿dónde está realmente la conclusión? ¿Cuándo el humano va a estar feliz? Tener temor a Dios, guardar sus palabras. Eso es la conclusión. Hoy en día la gente busca la felicidad. Dios nos da la respuesta. ¿Dónde está su felicidad? Tener temor a Dios. Luego, conocer y la palabra de Dios. Hermanos, por eso cada vez cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, luego usted se conecta con el cuerpo de Cristo. Dios nos permite el gozo y la alegría en nuestro corazón. Este gozo es incomparable al gozo del mundo. El mundo también nos ofrece el gozo, pero temporal. No es eterno, como si fuera como una droga. Un momento se siente bien, pero desaparece como si fuera un vapor. Por eso un hombre sabio, a través de la Biblia, se encuentra al fondo de la vida. Aquí no hay. Yo no voy a buscar más la respuesta aquí, porque aquí no hay respuesta. ¿Dónde está la respuesta? En la palabra de Dios. Por eso Dios nos ayuda para que usted que tenga la felicidad, el gozo verdadero, porque no se llena. Luego, aunque usted estudia, aunque usted trabaja, al final, con eso tampoco no va a ofrecer ninguna solución. Por eso la palabra de Dios nos habla. Si usted quiere vivir mientras vivamos en este mundo, debe conectarse con Dios. Hermano, vamos a pensar en esta mañana. Había un hombre, se llamaba José.
era el hijo de Jacob. Un día Dios lo llamó. Cuando Dios lo llamó, su corazón se conectaba con la promesa de Dios. Al final él se convirtió como el ministro de Egipto. Obviamente en el proceso había muchas dificultades, pero cuando su corazón se conectaba con Dios, José era un joven normal, pero él se convirtió como un ministro de Egipto. Moisés también. Cuando él tenía 80 años, él era un hombre mayor, él nada más pastoreaba, él no tenía la fuerza. En aquel momento Dios lo llamó. La vida de Moisés, cuando se conectaba con la promesa de Dios, su vida se transformó como la guía del pueblo de Israel para sacar el pueblo de Israel de Egipto, llevar a la tierra de Canaán. La palabra de Dios tiene una norma. Cualquiera persona, como David, él era como un pastor de las ovejas. Cuando su vida se conectaba con la palabra de Dios, ¿cómo lo cambiaba? Él era como el rey de David. Hoy, esta mañana también, nuestra vida no solamente el esfuerzo. Dios nos pregunta, ¿su corazón está conectado con la promesa de Dios? Allí está la llave de la vida. Mucha gente no entiende, pastor, me esfuerzo, yo trabajo, yo me esfuerzo, yo hago una cosa y otra, pero no me encuentra una respuesta. Bien, usted está trabajando, estudiando, desarrollando, pero usted algo le falta en su vida, la promesa de Dios. Por eso la Biblia nos explica. La Biblia no solamente nos enseña, usted tiene que andar bien, usted no tiene que fumar, usted no tiene que robar, usted no tiene que pecar. Si una iglesia solamente habla en ese nivel, usted está yendo a la escuela de una moralidades. La iglesia no le enseña solamente la moralidad. La iglesia nos enseña, nos guía la vida espiritual. Por eso una persona, me congrego, significa yo estoy aprendiendo la vivencia. Por eso Romanos capítulo 3, muy importante para nuestra vida de creencia. Romanos capítulo 3 nos enseña, primero, ¿dónde yo estoy? En Génesis capítulo 3, Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Dios también esta mañana nos pregunta, ¿dónde está usted? Nos pregunta, ¿dónde yo estoy? ¿En Cristo Jesús o fuera de Jesucristo? ¿Dónde yo estoy? Si usted, a través del Evangelio, su corazón está conectado con Cristo, con Dios, ya, aquí acabamos de leer Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 26. Si mi corazón está conectado con Dios, Romanos capítulo 3, el versículo 26 nos habla, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy importante, mi corazón realmente está conectado con Dios a través de la fe en Jesucristo. Adentro de su corazón usted tiene una convicción, yo soy justificado. Justificado significa yo soy reconciliado. Muy importante. ¿Por qué? Cuando una persona crece, primero tiene que nacer. Imagínense un día, cuando yo salgo a la calle con mi esposa,
Yo caminaba con mi esposa, de repente una niña, 4 años, corría hacia mí, agarraba mi pierna, luego dice, ¡papá! ¿Cierto? Y yo camino, entonces una niña, ¡papá! Entonces yo le decía, niña, tú tienes derecho a hablar papá, abuelo, lo que quiera, pero tú no naciste de nosotros. Porque alguien, ¿cierto? Si nos llama papá, tiene que nacer de nosotros. La vida espiritual también. Hoy en día mucha gente, me congrego, soy creyente. Por eso usted dice, Padre Celestial. Si usted puede decir, pero si usted quiere llamar a su Dios Padre Celestial, ¿cuándo usted había nacido de nuevo? Primero debe tener esa convicción. Hermanos, Dios nos permitió la Biblia como un manual, como una guía de nuestra vida de creencia. Dios nos habla a través de esa Biblia, yo no soy un ídolo, yo soy Dios vivo. Tú quieres presentarte delante de mí, tú tienes que cumplir esa regla, así Dios nos pide. Dios no acepta, la gente quiere hacer lo que le da la gana. Dios no acepta porque Él es Rey de Reyes. Hermanos, el domingo nosotros venimos a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, para pensar una vez más, mi espíritu cómo está delante de Dios. Mucha gente cree que solamente mi cuerpo yo soy. Ustedes no es este cuerpo. Ustedes, adentro del cuerpo que existe otro usted. Nosotros llamamos hombre interior. Por eso en Job nos habla nuestra carne como una casa de barro. Conforme pasa el tiempo, se deteriora esa casa de barro. Con el tiempo se deteriora el techo, paredes. Yo creo, mi techo también cada día está deteriorando. Mi piel también, mis paredes también cada día se deteriorando. Una hermana me regaló, pastor, si usted pone en eso, le ayudaría mucho para su pelo. Yo estoy arreglando todos los días para mi techo, así para... Todos los días, algún crema, ¿cierto? Mantener mis paredes para que no se caiga. Pero conforme pasa el tiempo, su cuerpo, su casa de barro, se deteriora. Esa casa de barro se deteriora, pero adentro de nosotros hay dueño, su espíritu. Su espíritu no se deteriora. Un día va a caer esa casa de barro, pero su espíritu, el dueño de esa casa, ya tiene que encontrar cara a cara nuestro Creador. Nadie puede negar. Hermanos, por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios para pensar. Cuando una persona quiere ver como un cambio, como Moisés, como David, como Pablo, primero, ¿cómo su espíritu se conecta con la promesa de Dios? Nos pregunta. ¿Cuándo usted había nacido de nuevo? ¿Cómo nacido de nuevo? Esto es la respuesta, la pregunta de la Biblia hacia nosotros. Por eso una persona escucha la obra de Cristo, acabamos de leer, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todavía alguna persona cree que soy pecadora. Todavía yo tengo el pecado. Usted tiene que chequear. Usted tiene que chequear su espíritu delante de Dios. Otra vez le digo, la iglesia no es un club. La iglesia no es una empresa. Aquí no es un teatro. La iglesia
¿dónde usted puede encontrar la respuesta de su vida? ¿Dónde yo estoy? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? ¿Para qué vivo yo? Todos los días, ¿qué estoy buscando en mi vida? La iglesia nos ayuda por medio de la palabra de Dios usted para encontrar. Por eso una persona, a través de la fe, una persona me preguntó, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Por medio de la palabra de Dios, no físicamente, por medio de la palabra de Dios. Cuando usted cree en la sangre de Cristo, el Espíritu Santo le da una convicción, una seguridad. Cómo Cristo cargó toda su condenación del pecado en él, luego cómo le entregó su justificación. Por eso muy importante la fe por el oír. Cuando usted escucha el Evangelio, por eso soy justificado. Justificado significa, por eso soy reconciliado. Muy importante, esta mañana entre nosotros. Yo no estoy seguro, todavía yo tengo el pecado, yo no puedo presentarme ante Dios, soy justificado, no, soy pecadora. Por eso nosotros queremos ayudarle, queremos explicarle la sangre de Cristo, cómo ha funcionado para ustedes. El versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, no sino por la ley de la fe. Por medio de la fe, única manera el humano puede ser justificado. No por su obra. Nadie puede presentar según su obra delante de Dios. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ponga atención, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Cuando el apóstol Pablo escribía Romanos, él quería enseñarnos una cosa. Mucha gente le atacaba al apóstol Pablo. Por medio de nuestra obra ¿qué es? Para cumplir la ley, tenemos que cumplir la ley, tenemos que ser circuncisos. En aquel momento muchos extranjeros, ellos como pensaban, para ser cristiano, para ser como judíos, como ellos. Tenemos que cumplir la ley, tenemos que ser circuncisos, tenemos que ser como ellos. Así estaba pensando. Por eso Dios le revelaba el Evangelio al apóstol Pablo. Hermanos, el Evangelio del apóstol Pablo totalmente diferente, porque por la revelación de Dios, Dios le explicaba a él sobre la justicia de Dios, de dónde viene, no por la obra, por la fe. La obra de Dios tiene, la ley de Moisés tiene 613 artículos. Dios le permitió al pueblo de Israel 613 artículos. Tiene que cumplir todo siempre. Eso significa el humano nadie puede cumplir. La ley de Moisés, Dios nunca nos dio al humano para cumplir. La ley de Moisés como un espejo. Tú no puedes para enseñar en eso. Eso era el propósito. Cuando nosotros comprimimos, la ley de Moisés sale 10 mandamientos. Cuando comprimimos más, sale 2 mandamientos. Últimamente, sí, comprimimos. La ley único. Por eso la Biblia nos enseña
a través de la ley de Moisés, nadie puede cumplir. Único Cristo, Él cumplió esa ley, luego Él quería entregarnos su justicia. Entre nosotros alguna persona piensan, yo tengo que cumplir la ley. ¿Cómo va a cumplir la ley? Ni siquiera usted sabe todo, la ley de Moisés. Voy a mostrar solamente un pedazo levítico. Solamente un pedazo que es una parte de la ley de Moisés. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. El versículo 11. Levítico capítulo 19, el versículo 11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no ofraréis falsamente por mi nombre profanando hacia el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirá a tu prójimo ni le robará. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. El versículo 14. No maldecirá al sordo. Delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. El versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentará contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. 17. No aborrecerá a tu hermano en tu corazón, razonará con tu prójimo para que no participes de su pecado. 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Ya ayer durante el día todo cumplieron. Ayer no odiaba a su marido, yo te odio. Usted tiene que cumplir todo para siempre. Eso significa nadie puede hacer eso. Dios nunca permitió la ley para cumplir. Dios nos permitió la ley para que usted que vea, yo no puedo, no puedo. Eso era el resultado. Por mí mismo yo no puedo. Eso es el propósito. Pero hoy en día la gente, yo quiero agradar a Dios. ¿Cómo va a agradar a Dios sin sangre de Cristo? ¿Cómo puede agradar a Dios por su obra? Usted por sí mismo nunca puede agradar a Dios. Ya vamos a volver, Romanos capítulo 3, el versículo 29. Romanos 3, el versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Muchos judíos no podían aceptar en eso. ¿Cómo? ¿Cómo nuestro Dios puede ser para los gentiles? Para ellos los gentiles como nosotros somos, como animales. Nada que ver la bendición de Dios. Pero el punto de vista de Dios es diferente. Ahora nosotros escuchamos, estamos sentados aquí. Pero en esa época, cuando la Biblia estaba escrita y llegando a las personas, este mensaje está golpeando mucho, chocando mucho a los judíos, a los creyentes. Dios para todos. Sí, Dios para todos. El versículo 30. Aquí dice, ponga atención, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Para ellos no podía aceptar, para los judíos. ¿Cómo? La bendición de Dios para circunciso. En Génesis capítulo 17.
Dios le daba la promesa cuando Abraham tenía 99 años. Dios le mostraba su promesa en su cuerpo por medio de la circuncisión. La circuncisión, señal de la promesa. La circuncisión nunca puede ser la opción de la salvación. Dios le permitió: yo te doy esa promesa, tenga esa señal de promesa para recordar, para tener esa señal de la promesa en su cuerpo. Pero conforme pasa el tiempo, esa señal de promesa, ¿cómo se convirtió? Como la opción, como la evidencia de la salvación, se convirtió. ¿Quién estaba engañando al pueblo? Satanás. Hermanos, esta mañana Satanás trabaja por medio de sus pensamientos. Cada domingo en la mañana, cuando usted se levanta, Satanás, ¿qué dice? ¡Qué pereza! Antes de llegar aquí, hubo una guerra espiritual en el corazón, ¿cierto? Yo creo que con las mamá y papá hubo guerra, tercera guerra mundial. ¡Vámonos, mamá! Los padres amenazan: sí, no me acompañan, no hay nada esta semana. Sí. Hijos van, a veces los hijos vienen con la mamá, con el papá, como un animal está entrando mataderos. Escuchar la palabra de Dios es una bendición. Satanás trabaja por medio de su pensamiento. Dios trabaja por medio de la palabra de Dios. Por eso, la iglesia nos enseña: no tiene que creer en sus pensamientos. Mi pensamiento es un monstruo. Yo le doy la charla a las mamás. ¿Cómo vamos a educar nuestros hijos? El título para la mamá: un monstruo vive en el corazón de mi mamá. Ese es el título de esa charla. Este monstruo se llama la codicia. Este monstruo adentro de nosotros, si usted cree en su propio corazón le engaña. Cuando usted escucha la palabra de Dios, así es, pero su propio corazón está escondido como superbacteria. Luego, cuando usted sale de la iglesia, comenzó a decir: la palabra de Dios dice así, pero la vida no es así. Luego su pensamiento comenzó a convencer. Su pensamiento comenzó a ganar. Por eso, muy importante la reunión, hermanos. Muy importante usted escuchar la palabra de Dios. Porque si no escucha sus pensamientos, todo va a ganar el territorio de su vida. Durante un día, durante una semana, ¿quién maneja su vida? Sus pensamientos. Usted acepta todos sus pensamientos cada día, su corazón se endurece. Su corazón se convierte negativo. No puedo, imposible, no tengo, todo negativo, así va. Por eso una persona sabia no pelea con sus pensamientos. Una persona sabia, ¿qué hace? Viene, escucha la palabra, abre su corazón, la palabra de Dios que activa en mí. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, como acabamos de leer, Romanos capítulo 13, el versículo 30, porque Dios es uno, Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Para ellos, cuando escuchaban esa palabra, era un golpe. Entonces, los incircuncisos podían ser salvos. ¡Claro que sí! Hermanos, en Hechos capítulo 15, hubo grave problema en la iglesia de Antioquía, porque algunos que vinieron de Jerusalén, ellos predicaban: ¿ustedes conocen a Dios? Sí. ¿Cómo conocieron? Sí, apóstol Pablo nos explicaba: a través de la obra de Cristo nosotros recibimos la salvación.
Bien, pero algo falta. ¿Cómo falta? ¿Usted recibieron la circuncisión? No. Si no recibe la circuncisión, no hay salvación. Comenzó a chocar mucho adentro del corazón. Hermanos, hoy en día, Satanás nos engaña. Solamente por la sangre de Cristo usted se presenta delante de Dios para recibir la salvación. Si usted había recibido la salvación, el Espíritu de Dios trabaja en nosotros. Amén. Pero Satanás nos engaña. Mire a sí mismo. Tú cómo vive, tú cómo anda. Dios no va a ayudar tu vida. No tiene que olvidar, usted había recibido la salvación por la sangre de Cristo, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios quiere trabajar en nosotros por medio de la fe, pero Satanás nos engaña. Mire a tu vida, mire a sí mismo. Por eso, cuando la gente llegaba a Iglesia Antioquía, comenzó a hablar diferente evangelio. Hermanos, esta mañana vamos a ver aquí el versículo, capítulo 4, el versículo 1. Romanos capítulo 4, el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Nosotros tenemos que entender una cosa. Ahora el apóstol Pablo nos explica sobre el evangelio. Los judíos nunca podían imaginar el evangelio se conecta con Abraham. Para los judíos no podía entender en eso. Para ellos no podía imaginar la manera de explicar el evangelio del apóstol Pablo fuera del límite del pensamiento del hombre. Ellos nunca imaginaban a través de Abraham iba a explicar la justicia de Dios por la fe el humano puede recibir. Porque para los judíos Abraham, el padre de la nación, Abraham era como un base de una norma. Y entonces a través de él, ahora el Espíritu Santo le revelaba a apóstol Pablo, de repente se conectaba con Abraham. Yo voy a mostrar un ejemplo a Abraham. Para los judíos escuchaban, ¿cómo? ¿Cómo tú vas a explicar a Abraham? Él es nuestro padre de la nación, padre de la fe. Ellos siempre se conectaban solamente la ley. La Biblia como un espejo. Si usted piensa, yo quiero agradar a Dios por la obra. Yo tengo que cumplir la ley. Si usted guarda este corazón, cuando usted lee la Biblia, todo usted como ven, yo tengo que cumplir la ley. Si yo hago Dios me bendice. Yo no hago, Dios me maldecirá. Todo depende de su corazón. Pero si usted guarda la gracia de Dios en su corazón, cuando usted lee la Biblia, Dios me cuidará. Dios me habla, Dios me dice, yo soy la luz del mundo. Dios me dice, yo soy sal del mundo. Dios me dice, yo soy un ministro competente por un nuevo pacto. Depende de su corazón, se manifiesta totalmente diferente. Depende del corazón. Ahora, el Espíritu Santo le explica a través de apóstol Pablo a Abraham. Porque siempre le decía, no hay circuncisión, no hay salvación. Eso era la enseñanza de judíos, eso era la enseñanza de judaísmo. No hay circuncisión, no hay salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿de verdad?
yo voy a mostrar nuestro padre, Abraham. Cuando Abraham era incircunciso, él recibió la justicia de Dios. ¿Cómo va a explicar? Cuando ellos escuchaban esa palabra, chocaba mucho su corazón. Cuando él era incircunciso, llegaba la justicia de Dios, no por su obra, sino por la promesa de Dios. Hoy en día, alguna persona como piensa, yo tengo que hacer algo para recibir la salvación. La salvación no depende de su obra. La salvación depende de la promesa de Dios. No por su obra, 100% por la fe. Va a recibir la salvación, no por su obra, porque nadie puede agradar a Dios según su obra. Por eso aquí Romanos capítulo 4, el versículo 2, 3. Porque que dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora él está respondiendo, oiga bien, Abraham, ¿cómo logró la justicia de Dios? No por su obra, por la promesa de Dios. Capítulo 4, el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No obra para recibir la salvación, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A través de Abraham, cuando los judíos escuchaban, nunca hemos escuchado esa interpretación. Este hombre perdido, él sacó el nombre de nuestro padre, Abraham. ¿Cómo se le ocurre interpretar en esa forma? Ahora nosotros escuchamos tranquilamente. Pero en aquel momento cuando escuchaba, jamás se imaginaba, jamás entendía. Cuando ellos escuchaban en eso, el versículo aquí, Romanos 4 y 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Impío cómo se llama? ¿Impío quién es? Yo, ¿cierto? Impío, sí, mi marido, impío. Yo soy, ¿cierto? Impío. Impío es su suegra, sí, mi suegra, impío. No diga en eso. Impío, yo soy, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hoy en día alguna persona quiere presentarse ante Dios como la circuncisión, busca alguna condición. Yo tengo que hacer algo para agradar a Dios. Usted tiene que entender, el descendiente de Adán, nada que hacer. Eso es la conclusión. El descendiente de Adán, por medio de su origen, nada que hacer. Eso es la respuesta de la Biblia. Por eso aquí cuando nosotros leemos Romanos capítulo 4, el versículo 10 y 11. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. El versículo 10 nos explica sobre la parte de la circuncisión, estando en la circuncisión o en la incircuncisión, porque los judíos no hay circuncisión, no hay salvación. Hoy en día algunas personas, para recibir la salvación, yo tengo que hacer algo, yo tengo que cumplir. Para recibir la salvación usted debe tener una cosa, reconocer su arrepentimiento. Señor, nada que hacer. Yo no puedo hacer nada por mí mismo.
nada que hacer delante de Dios. Sí, usted necesita uno. El versículo 11, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todo lo creyente no circuncidado, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es una conclusión, exactamente nos explica nuestra salvación no por la circuncisión, nuestra salvación no por mi buena obra. Lamentablemente algunas personas, si usted cumple en eso, usted recibe la salvación. Eso no es la verdad. Recibir la salvación, usted reconozcan, nada bueno en mí, no hay ninguna esperanza en mí. Por eso una persona reconoce en eso, Dios le permite oír el Evangelio cuando usted cree en la obra de Cristo. Por esta fe usted puede recibir la salvación, puede renacer delante de Dios, no por su obra. Ahora vamos a ver un versículo más, Romanos capítulo 2, el versículo 28-29, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 12, el versículo 28-29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. El versículo 29. Sino que judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Sino que judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Ahora la Biblia habla la circuncisión no del físico, la circuncisión de su corazón delante de Dios. La circuncisión desde su corazón usted necesita. Ahora nos explica, vamos a ver un versículo, Colosenses capítulo 12, el versículo 11. Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 12, el versículo 11. Colosenses 12, el versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidado con circuncisión, ponga atención, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. También fuisteis circuncidado con circuncisión no hecho a mano. ¿Dónde? En su corazón. En la circuncisión de Cristo. ¿Qué significa? Nuevo nacimiento. Por medio de la obra de Cristo. Hay dos tipos de personas. Circunciso físico, circunciso del corazón. Sello de señal. Realmente en mi corazón, por medio de nuevo nacimiento, por medio de la palabra de Dios, como Cristo murió por mí, como Cristo resucitó por mí. Cuando usted cree en su corazón la sangre de Cristo, Dios nos permite desde su corazón la circuncisión de Cristo. Yo tengo esa señal de la salvación en mi corazón por la fe. Hermano, muy importante. Ahora vamos a ver un versículo más. Filipenses capítulo 3, el versículo 3. Filipenses capítulo 3, el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No en la carne. Usted había nacido de nuevo,
Usted había nacido de nuevo, usted ya tiene la seguridad de salvación. Espiritualmente, tú eres circunciso. Tú tienes sello de señal de justicia. Usted puede decir, soy justificado, soy santificado, mi vida para Cristo, mi vida para el Señor. La circuncisión significa partir. Partir. Cuando una persona recibe la salvación, el Espíritu Santo nos permite la circuncisión de su corazón. Usted ya se separó del mundo. Su vida para Cristo. Pero lamentablemente muchos cristianos es engañado por Satanás. Todavía mi corazón está bien pegado con la carne. Según mi deseo, mi prioridad, ¿qué es? Mis necesidades. Yo tengo que preocupar todo, siempre. Entonces Cristo nada preocupar por usted. Vamos a ver un versículo más. Jeremías capítulo 4. El versículo 4. Jeremías capítulo 4, el versículo 4. Circuncidado a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, se encienda, no haya quien la apague por la maldad de vuestra obra. ¿Por qué? Después de recibir la salvación, sigue viviendo conforme de su manera. Jeremías, la profeta, durante 40 años, con todo su corazón, el profeta de llantos. Al final, él dejó su vida en Egipto. Toda la vida, oye la voz de Dios. Hacia el pueblo de Israel estaba diciendo, oye Israel, oye la voz de Dios. Hermanos, con todo mi corazón, yo quiero pedirle a nuestro miembro de la iglesia. Yo no quiero que ustedes sean religiosos, porque si ustedes no aprenden el mundo del corazón en la iglesia, usted va a ser hipócrita. Así yo le digo claramente. Aquí nosotros le enseñamos a adorar a Dios. Aquí no enseñamos una religión. Aquí enseñamos la relación con Dios. Pero muchos cristianos no comprenden la vida de creencia, solamente venir a la iglesia local. Hermano, la vida de creencia, usted viene al local, luego conectar su corazón con Dios. No es fácil explicarle, porque nuestro corazón casi 90% está abierto al mundo, 10% como una ventana antes de cerrar, dejamos con Dios. Algunos hermanos llegan tarde. Nosotros comenzamos la alabanza 9:50. ¿Para qué? Antes de comenzar el culto, prepare su corazón ante Dios. Algunos hermanos llegan 11 de la mañana, 11:30. Una pregunta: si usted tiene un compromiso con algún cliente, ¿así llega? 1 hora y media llega tarde. Tiene un compromiso con un gerente, llega 1 hora y media tarde. Con esa mentalidad no va a vivir en este mundo, ¿cierto? Usted nunca haría con su cliente, nunca haría con algún compromiso, ¿cierto? Ya usted llega tarde 1 hora y media a su trabajo. Pero ¿por qué hace ante Dios? ¿Por qué usted se forma? ¿Por qué usted tiene este corazón? Así le digo, aunque usted no se siente bien,
Yo voy a decir claramente, no está bien. Usted está mal formado, mal, delante de Dios, no delante de mí. Yo le explico a mi hijo, la vida nada fácil. Tú no apoyas en Dios, tú no sabes luego 5 minutos luego en tu vida qué va a ocurrir en tu vida. Tú necesitas todos los días apoyar en Dios. Yo quiero transmitir el temor de Dios a mi hijo, nada más. No voy a pedir otra cosa. Yo quiero pedir a nuestro miembro de la iglesia, solamente usted adorar a Dios, tener el temor de Dios. Y hermanos, si usted llega a 11:30, y luego escuchan, luego después de terminar la palabra, se levanta y se va. No va a entrar la palabra con ese corazón. Usted verdaderamente necesita circuncidado a Jehová, quitar el prepucio de su corazón. Cuando usted recién conocido a Cristo, nunca vivía así. Llegaba temprano, estaba agradecido, estaba esperando la palabra. Conforme pasa el tiempo, comenzó a ser engañado por Satanás. Hermanos, adorar a Dios, aprender la vida, la vivencia. Esto es. Algunos hermanos no practican su ofrenda, su diezmo. Hermanos, ofrenda no es impuesto para Dios. Es una expresión. Donde hay corazón, donde hay tesoro. No es diezmo, no es impuesto. Agradecimiento, gracias, reconocimiento, gracias, mi fuente del trabajo. Dios no pide cantidad, Dios quiere, Dios vivo quiere, tú me reconozca, yo soy tu Dios, no me maltrate, no me menosprecie. Dios no pide el dinero, Dios pide su corazón. Hoy en día nosotros, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? Como igual que Malaquías. Malaquías capítulo 1. El versículo 13. Malaquías capítulo 1, el versículo 13 dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová. Cuando la Biblia menciona diezmo, no es impuesto, fuente de su trabajo, reconocimiento, fuente de mi vida. Gracias, Señor, por tu gracia aquí estoy. Una mujer viuda, ella dejó 2 monedas. Cristo que decía, tú tienes tanta fe, tú diste cosa grande que otra persona, no por cantidad. Hermanos, nosotros hemos tratado de explicarle a los hermanos, aprenda el mundo del corazón. Tú tienes que aprender, tener temor a Dios. Hermanos, si usted quiere congregarse aquí, fije su corazón. Imagínese, una mujer se casó con su marido, pero su corazón no está fijo con él. ¿Cuándo voy a divorciarme? Entonces su matrimonio va a pasar con mucha dificultad. Su corazón no está fijo, ¿cómo va a pasar?
su vida de creencia, usted no fija delante de Dios. Hoy en día mucha gente dice, a veces además dicho, oh, qué fastidio es esto, ¿para qué voy a alabar a Dios? Oh, qué fastidio es esto. Usted, nosotros así estamos cayendo, recibiendo por el engaño de Satanás. Adorar a Dios fastidia. Escuchar la palabra de Dios fastidia. Servir a Dios fastidia. Desde su corazón así piensa que como ellos, oh, qué fastidio es esto. Así, el pueblo de Israel, antes de último profeta Malaquías, corrompidos, cómo menosprecia a su Creador, cómo menosprecia a su Dios. No menosprecia a su Dios. No vengan a nuestra iglesia por mí. No vengan aquí por el pastor. Vengan para su espíritu, para su alma delante de Dios. Usted está delante de Dios, tiene que aprender. No delante del hombre. Aquí nadie está delante del hombre. Delante de Dios. Yo también. Yo vivo delante de Dios, no delante del hombre. Yo quiero servir delante del Señor. Después de recibir la salvación, Dios nos ha dado esa bendición. Compartir, servir. La iglesia. Mi pastor me ha enseñado, Daniel, ¿quiere vivir felizmente? Sí, Señor, quiero vivir felizmente. Recuerde mi palabra. Compartir y servir. Allí está la clave, la llave de su vida. Compartir y servir. Hermanos, nosotros tenemos esa salvación tan grande. Para mí servir a Dios es un gran honor. Para mí compartir con los hermanos, gran honor. Anoche también yo compartí hasta tarde con los hermanos, casi hasta 11 de la noche. Orábamos, buscábamos la voz de Dios a través de la palabra de Dios. Es una gran bendición de Dios. Yo no quiero que ningún cristiano, oh, qué fastidio es esto, no diga en eso. Porque ante nosotros, ¿cómo vivíamos? Cambie su corazón, cambie su delante de Dios. Hermano, para nosotros, cada domingo, participar en el culto, antes de comenzar el culto, yo oro a Dios, media hora antes, hermano, que vengan, orando. Usted no hay tema orar por sus hijos. Usted no tiene el tema para su familia. Usted no tiene el tema para pedir a Dios por su salud. Media hora antes, preparando mi corazón, Señor. Mi Dios poderoso, omnipotente, aquí estoy para recibir tu palabra en mi corazón. Y luego comienza la alabanza, escuchar el testimonio, escuchar la presentación para recibir la palabra de Dios en su corazón. Dios es el verbo. Cuando comienza la palabra, Señor, esta mañana, a través de tu Santa Escritura, dime, aquí estoy delante de tu presencia. Allí, por el poder de la palabra de Dios, trabaja. Algunos hermanos llegan 11 de la mañana, llegan 11:30. Alguien llega a mediodía, ahora para terminar. A veces me da mucha lástima, acaba de llegar, ya vamos a terminar. No vivan así. Si usted es hijo de Dios, no tiene que vivir así. ¿Cuál sería el beneficio? Usted así le entrega la tristeza a su Salvador. ¿Cuál sería el beneficio? A veces vienen muchos pensamientos a mí. A veces se levanta mucho deseo. Primero yo pienso, yo vivo conforme ese deseo de la carne.
yo le doy la tristeza a mi Espíritu Santo, ¿cuál sería el beneficio a mi vida? Nada. Por eso yo no hago. No quiero dar esa tristeza o oscuridad a mi Salvador. ¿Cuál sería el beneficio? Nada beneficio para mi vida. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted había nacido de nuevo? El Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Amén. El Espíritu vive en nosotros. Hermanos, no sean engañados. Romanos capítulo 6. Esta mañana también nos explica Romanos capítulo 6. El versículo 17. Romanos capítulo 6, el versículo 17, 18, 19. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertado del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestro miembro para servir a la justicia. Antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado. Por eso al final íbamos a llegar a la muerte eterna, nada más. Pero por la gracia de Dios, nosotros, con la gracia de Dios, ahora para santificación presentad vuestro miembro para servir a la justicia. Amén. Hermanos, no se han engañado. La Biblia que dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. No solamente soy salvo. Si usted es salvo, el Espíritu de Dios les invita. Ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Yo estoy muy agradecido durante esta semana, cuando yo meditaba la palabra de Dios, aquí en 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. El versículo 6. 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La Biblia nos enseña, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. Nos hizo. Cuando usted recibió la salvación, el Espíritu Santo hizo su vida ministro competente de un nuevo pacto. No mire a sí mismo. Yo soy así, por eso no puedo avanzar. ¿Porque usted no avanza? Usted todavía cree en sí mismo, por eso por el miedo no puede avanzar. San Mateo capítulo 7. Para terminar, nuestro Señor Jesucristo nos explica. Mateo capítulo 7. El versículo 13, 14. San Mateo capítulo 7, el versículo 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan. Dios nos permitió 2 puertas. Uno es una puerta amplia, otro es una puerta estrecha. Hermanos, la Biblia nos explica, Dios nos dio el corazón para entrar, no por su obra. El Señor nos habló, nosotros somos la luz del mundo, somos sal del mundo, no depende de nosotros. El Espíritu de Dios nos habló, si usted recibió la salvación, ya el Señor que dice, usted es ministro competente de un nuevo pacto, ya con esta fe, tú puedes entrar esta puerta angosta para llegar. El Espíritu Santo le había dado esa fuerza, no por su obra. Hermano, nosotros esta mañana compartimos Romanos. A través de Romanos, Dios nos enseña claramente. No depende de nuestra obra, sino por la justicia de Dios, por la fe. Yo anhelo en la vida de cada uno, delante de Dios se caminan con Dios. Dios nos ha dado, no miren a sí mismos. Esta mañana compartir hasta aquí. Personalmente oremos como Dios nos hizo, por medio de la salvación, nos hizo un ministro competente de un nuevo pacto. Dios como nos hizo la luz del mundo para marchar, caminar por la fe delante de Dios. Esta mañana oremos delante de Dios personalmente.